Buenas tardes, en este video voy a estar hablando acerca de la presentación número 2, en la cual trata acerca del origen e historia de la computadora. Antes de empezar quisiera mandarle un gran saludo a nuestro querido profesor Amadi Suárez, el cual estará visitando mi canal y viendo este video. Para comenzar, debemos saber lo que es una computadora. La computadora es un dispositivo electrónico digital capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominados programas. La estructura básica de una computadora incluye lo que es el microprocesador, que es un chip conocido como la unidad central de proceso, que lleva dentro de sí cientos y cientos de transistores. Una memoria RAM, la tarjeta madre, que es donde se encajan todos esos aparatos o partes de la computadora, y dispositivos de entrada y salida, mejor conocidos como periféricos, los cuales están incluidos teclado, mouse, bocina, impresora, entre otros. Antes de que la computadora fuera lo que hoy conocemos, pasó por una serie de procesos, en la cual fue evolucionando hasta que dio en sí hoy al resultado de lo que conocemos como la computadora hoy en día. Una de las primeras máquinas que dio inicio a este proceso fue la Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal en 1642. El funcionamiento de la Pascalina era básicamente un conjunto de ruedas y engranajes en serie que hacían girar uno a los otros, lo que podría realizar operaciones aritméticas. Luego de esta tuvimos lo que fue la máquina analítica de Charles Babbage. La máquina analítica de Charles Babbage fue un diseño, por así decir, a mayor escala de su primera máquina, que fue la máquina diferencial. Esta contaba con miles y miles de engranajes y ejes funcionando entre sí, lo cual que para trabajar necesitaba la energía generada por una máquina de vapor. Es decir, lleven esto a la realidad actual. Imagínense tener un CPU y una subestación al lado para poder alimentarlo. Sería el calor y el ruido algo inmenso. A pesar de todos estos inconvenientes, esta máquina fue un concepto radicalmente nuevo, ya que ella podía realizar diferentes tipos de operaciones aritméticas con diferentes problemas planteados, a diferencia de la Pascalina. La tercera máquina en la lista es el telar de Jacquard. El telar mecánico fue inventado por Joseph-Marie Jacquard en 1801. Era un artilugio que utilizó por primera vez las tarjetas perforadoras para conseguir tejer patrones en la tela. Es decir, para mí, este fue el inicio de la comunicación hombre-máquina, por así decir. Este telar permitía que cualquier usuario, por más inexperto que pudiera ser, elaborara diseños en la tela, con solo introducir los datos a través de la máquina. Luego de esta tuvimos uno de los grandes hits en la historia de la computación, la máquina tabuladora, uno de los hitos más importantes en el proceso paulatino del desarrollo de una máquina pudiera realizar complejos cálculos en forma rápida, que luego nos llevaría a lo que es hoy en día la moderna computadora. Esa fue creada por el alemán Hermann Holzer, alemán norteamericano, por decir, y su función principal fue para llevar a cabo los censos de Norteamérica. Esta máquina tuvo tan gran aceptación en el mundo que se extendió hasta Rusia. El primer censo ruso fue llevado a cabo con esta máquina en 1897. Luego de esto conocimos lo que fue la Mar 1. La Mar 1 fue el primer ordenador electromecánico. Eso fue, por así decir, el inicio de la computación actual. La introducción de la electrónica y la mecánica en sí. Esta fue construida en el periodo de la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de Harvard por un proyecto entre la IBM y Howard en 1944. Esta se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. Se inició su construcción en 1939. Para su arquitectura hubo que utilizar alrededor de 800 kilómetros de cable y más de 300.000 de conexiones entre pistones, ruedas y dentadas y otros elementos. Esta llegó a pesar más de 30.000 kilogramos. La Mar 1 se programaba recibiendo sus secuencias de instrucciones a través de una cinta de vapor. El problema que representó la Mar 1 era el pequeño margen de cambio que daba. Después que una operación iniciaba, no podrías cambiarse hasta finalizar. Es decir, si tú empezabas a realizar una determinada operación aritmética, tenías que esperar que la máquina terminara, lo cual era un proceso bastante largo,
para iniciar la siguiente. Luego de esta tuvimos lo que fue el boom en la electrónica digital, la primera máquina digital que existió, el ENIAC. Esta nació en 1943 y se terminó de construir en 1946. Esta se creó a través de un contrato entre el ejército de los Estados Unidos y sus desarrolladores, John Marshall y John Presper, llamado Proyecto PS, con una subvención de $500,000. En 1944 se unió al proyecto John Newman. Ese fue el primer ordenador electrónico digital con fines generales a gran escala. Fue en su época la máquina más grande del mundo, compuesta de 17.468 tubos de vacío. Eso producía un problema ya que cada 10 minutos se estropeaba un tubo. Y realmente imaginen, 17.468 tubos con una capacidad de vida útil de 3.000 horas, que cada 10-15 minutos se estropeara un tubo. A salir a buscar un tubo dentro de esos 17.000 era algo realmente problemático. Con la ENIAC da inicio a lo que fue la primera generación de la computadora, 1946-1948. Ese fue donde nació como la primera máquina electrónica digital y fue una máquina experimental. La primera computadora, wow, espere, vamos a quitar esto aquí que siempre sale inoportuno. Un segundo, disculpa el inconveniente, esto en vivo. La primera computadora comercial fue creada por los doctores Moseley y Ecker, como se había mencionado antes, que fue la ENIAC. La IBM fue uno de los grandes hits en esta generación también, que desarrolló el modelo IBM 701. Esta se convirtió en la número 1 en venta de esa época. Luego tenemos la segunda generación de las computadoras, que parte a partir de 1958 a 1965. La evolución de la computadora aquí fue bastante grande, ya como hubieran visto anteriormente, eran un sótano completo y ahora se redujo a eso. Su tamaño podemos decir que se redujo en más de un 50%. Los tubos de bulbos que anteriormente utilizaban fueron sustituidos por este tipo de transistores. También disminuyó el control del aire acondicionado, ya no necesitaba literalmente un cuarto frío por el calor que generaban las máquinas, y la programación es de manera interna y se puede soportar todos los programas a la vez. La velocidad de operación pasa a ser en microsegundos y aparece por primera vez los lenguajes de alto nivel. Luego tenemos la tercera generación de la computadora, el boom de la evolución computacional. Aquí es donde se desarrolló los circuitos integrados, una tecnología que todavía en la fecha no hemos superado, o mejor conocido como la pastilla de silicio. Estas son placas de silicio en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos. Es una integración en miniatura. Es como, no sé si alguno de ustedes ha observado alguna vez una motherboard llena de polvo. Es como si fuera una gran civilización en miniatura. Esto es algo realmente impresionante, ya como tantos componentes electrónicos, microelectrónicos, trabajan entre sí para dar vida a lo que hoy conocemos como la computadora. De los grandes avances en esta época fue los circuitos integrados, se desarrollan los chips, que aquí es donde nace la unidad de proceso central y las memorias, y dejan de utilizarse los tubos magnéticos para almacenar la información y se sustituyen por estos. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya no se están perdiendo tanto los datos como anteriormente. Surge la multiprogramación, la computadora pueden llevar a cabo ambas áreas de procesamiento o análisis matemático. Emerge la industria del software, eso es algo bien importante, ya que en esta generación es donde toman caminos separados. Anteriormente no habían escuchado en la presentación esta palabra, software. El software es la parte lógica de la computadora. A partir de la tercera generación se necesitan las aplicaciones, la programación de programas que puedan interactuar con el usuario. Y es aquí donde se divide el software del hardware. Entonces un equipo se destaca en la realización de hardware, la creación de hardware, y otro en la programación del software. Aquí también nació el desarrollo de las mini computadoras, la IBM 360 y la DEEP PDP-1 y otros más. La cuarta generación de la computadora, 1971-1980. Aquí la computación ya se ha reducido en su tamaño en más de un 90%. Como podemos ver,
ya es más parecido al ordenador que tenemos ahora, o al ordenador que muchos conocimos, podemos decir 2000, 2006, que la mayoría teníamos un cabezote de esto en la casa, que cuando uno lo prendía todos los bombillos bajaban y ya el consumo eléctrico se hubiera reducido bastante. Imaginen lo que consumían las demás anteriores a esas. Aquí es donde el microtransistor es sustituido por los circuitos integrados. El control del aire acondicionado es nulo o casi nulo, por así decir. Ya no hay que tener un cuarto refrigerado ni con una gran ventilación ni una muy buena ventilación para usar un computador. La velocidad de proceso ahora es de nanosegundos. Aquí nace la Aquí se trabaja con la multiprogramación y los teleprocesos local y remoto, el software Lisp y Prolog. Aquí es donde hace por primera vez la aparición del mouse y el ratón. El mouse recuerdo, fue una creación del Chiros, esa de la compañía Chiros, que fue introducida en las primeras computadoras que lo introdujeron fue la Apple I, en la IBM, no recuerdo exactamente qué modelo, pero fueron de las primeras máquinas que apostaron por esta tecnología. La quinta generación de la computadora. Muchos confunden la quinta generación de la computadora con la computadora que tenemos hoy en día. Sería algo más o menos como esto, pero no. La quinta generación de la computadora fue un proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era desarrollar de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnología de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como de software. Un proyecto muy ambicioso, porque todavía en esta etapa estamos tratando de crear inteligencia artificial y no lo hemos logrado. Hemos hecho grandes avances. Las compañías han hecho muchos avances en el área de la inteligencia artificial. Tenemos software que ya van aprendiendo con la práctica, con el uso, recuerdan datos, usan referencia de datos, pero aún no hemos logrado lo que la ficción nos ha brindado como inteligencia artificial. Como este proyecto no tuvo mucho resultado como se esperaba, y las computadoras de esa época siguieron con el mismo tipo de funcionamiento que ya llevaban. El tiempo UNIS. Esto es un factor muy importante en la computación. El tiempo UNIS o tiempo POSIX es el sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIS, sino también en muchos otros sistemas de computacionales. Un factor importante en este de este sistema de tiempo es que cuando la computadora tuvo su gran auge a nivel comercial, que ya podrían decir que casi en cada casa había un computador, en la época de los 90, 2000, cuando se presentaban los años bisiestos, era un caos total para el software, porque no podrían calcular el tiempo de manera que se calcula de manera manual, por así decirlo. No tenían ese salto de tiempo en lo que los segundos desperdiciados cada 4 años se sumaban a un nuevo día. Lo cual que ese año bisiesto era un caos para el software con ese día. No sé si alguna vez usted ha notado, le ha pasado que una computadora le hace de todo, pero no le trabaja. El software no, los gráficos no se ven como deberían, no pueden instalarle ningún programa y eso. Y cuando van a ver es que la fecha está mal. La fecha tiene un tiempo atrás que, que el software que ustedes tratan de instalar o algo, reconoce que él no existía para ese tiempo. Entonces no hay como un choque entre estos dos y no deja que se instale ningún tipo de software. El Windows que es el sistema mayormente que todos utilizamos, empieza a dar fallas y es un problema serio. Realmente eso es una parte muy importante en la computación, cómo los programas interpretan el tiempo. Aquí tenemos la primera computadora en funcionar fuera del planeta. La primera computadora, por así llamarla, computadora, fue el computador de navegación del Apolo. Este era un elemento fundamental del programa Apolo, ya que su papel en el programa espacial de 1969, primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad del cálculo necesarios para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando.
y del módulo lunar. Es decir, este era el piloto realmente de la aeronave. Eso fue lo que le permitió llegar a su destino. Y para ya dar un retoque más de la actualidad, tenemos la laptop más potente del mercado actual, según mis investigación y conocimiento. Para otro usuario puede ser otra, pero esa es la que yo considero más potente. Es la última tope gama de la Asus ROG GX 800, como ya quizá hemos visto anteriormente. La serie ROG de Asus es la marca más entusiasta en el área gamer, mejor conocida como la República del Gamer, donde siempre quieren traernos un poco más allá de lo que los demás pueden dar. Este es un portátil de pantalla de 18 pulgadas con una resolución brutal, 4K, y la refrigeración líquida Hydro Overclocking, dos gráficas GTX 1080 en configuración Slide, unos grandes componentes que lleva, lo que ya su nombre de portátil solo sería el nombre. En el resto de los componentes tenemos un Intel Core i7 6820K y 64 GB de RAM en formato DDR4 a 3200 MHz. Como podemos ver, una máquina realmente impresionante, ya que trae una pantalla 4K Ultra HD, refrigeración líquida, 18 pulgadas de pantalla, lo que le quita un poco el nombre de portátil. Trae las soluciones gráficas más destacadas de todo el año y más potente hasta la actualidad. Bueno, solo han sido superadas por los últimos lanzamientos de Nvidia, que ha sido la GTX Titan Pascal, la Titan X Pascal, que están basadas en las soluciones de chip Pascal. La 1080 es el tope de gama de la compañía, y esta trae dos en configuración Slide. Esta máquina podría introducirse en el mundo de la realidad virtual y tiene toda la potencia bruta que un usuario necesita. El equipo también incluye la tecnología de Nvidia G-Sync. Esto es para un mejor refrescamiento de pantalla. Como esta máquina es orientada al mundo gamer, eso es algo de gran importancia, ya que en el caso de este mundo, no tiene, si un juego te va a 120 FPS, no tiene gracia que la pantalla no pueda refrescar esa misma cantidad de imagen por segundo. El teclado elegido es un teclado RGB Meta, que también está orientado al mundo gamer. Es un teclado mecánico con retroiluminación, que como ya lo hubiera mencionado anteriormente, RGB LED. Vamos a ver qué más. El costo del equipo es extremadamente alto, ronda los 3.000 euros, pero es un equipo realmente que valdría cada euro por pulgada cuadrada del equipo, porque es impresionante la capacidad que pudieron poner en este dato. Solo habría que ver su desempeño en el rendimiento real, porque todo muy bonito, todo muy por el calentamiento del equipo debería ser fatal con todos esos componentes integrados a una misma placa, aunque para eso está la solución de la refrigeración líquida. Y para terminar, aquí ya termina mi presentación. Y nada, aquí culmino con la siguiente frase. Es de Aristóteles. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Es como muchos suelen decir, tú tienes mucha teoría y poca práctica, o tú tienes mucha práctica y poca teoría. Muchos cogen esto como algo simple, pero va más allá de eso. Aquella persona que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucha teoría, sabe cómo las cosas funcionan, pero no sabe hacerlas funcionar. Entonces están aquellos que tienen mucha práctica, que saben hacer que las cosas funcionen, pero no saben por qué funcionan. Entonces, la belleza del conocimiento realmente se encuentra cuando tú encuentras un punto medio entre esas dos. Tú tienes el conocimiento, la inteligencia, pero también tienes la destreza de aplicar dichos conocimientos en la práctica. Eso para mí es algo de vital importancia en el día a día de una persona. Nada, pasen buenas noches y espero que les guste mi video.